Dios les guarde, saludos a todos ustedes, qué bonito poder bendecirles. Gracias al bonito grupo que hay hoy de esta plataforma. Y seguimos hablando sobre las 14 generaciones. Cuán importante es nosotros saber que necesitamos sanarnos de circunstancias de un pasado. Y quedamos en esta parte donde vamos a estar profundizando también la palabra del Señor y que a través de la escritura nosotros podamos saber que el Señor hoy nos quiere bendecir. Recuerde que la clase anterior hablábamos sobre el área de las 14 generaciones que Abraham, el Señor le cambió la genética. Abraham era de los caldeos, su padre era Taré. Y como su padre era Taré, era esotérico porque era de tierra de Ur, de los caldeos. Entonces Dios le da una promesa a Abraham. Era Abraham, todavía no era Abraham, todavía no estaba, se cumplía la promesa. Pero le dijo a Abraham, yo te quiero bendecir. Y le dice, pero tienes que salir de la tierra de tu parentela. Cuando dice eso, le está diciendo que tiene que romper la genética de su padre. Porque su padre era esotérico, tierra de Ur de los caldeos, dioses paganos, esoterismo, idolatría. Entonces Dios tiene que hablarle para que poder declarar la bendición sobre él. Y luego se encuentra en el Génesis capítulo 14 verso 18 con Melquisedec, rey de Salem, que sacó pan y vino, y ahí donde vino la bendición. Mire qué importante todo esto. Vimos anteriormente en que cuando vino el pan y el vino le cambia la genética. Y aquí es lo que se menciona también la palabra de la Santa Cena. Y lo menciona también Lucas. Recuerde que Lucas era el médico. Y Lucas menciona, haced esto en memoria de mí. Cuando Lucas ocupa esa palabra memoria, si nos vamos nosotros al numeral griego, esa palabra memoria tiene que ver con la palabra amnamnesis. Amnamnesis significa una recolección, un recuerdo, un memorial, un historial, un registro. Por eso que cuando nosotros hacemos Santa Cena, el Señor viene a limpiar nuestra genética de un pasado generacional, ancestral, familiar, ADN, genes o sangre. Sangre que son los pecados de sangre. Ahí aplica Hebreos capítulo 12, verso 4. Mire qué importante esto de la Santa Cena. También esto nos ayuda mucho a entender lo importante que es todo esto, porque cuando el rey de Salem, Melquisedec, que Melquisedec está tipificando a Cristo, por eso se le da esa representación, porque viene Melquisedec y le ofrece a Abraham el pan y el vino. Interesantemente que en Génesis ya está el pan y el vino, y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, está el pan y el vino con la cena, la Santa Cena. Entonces, ¿cuál es la idea de lo que Dios hace a través de Abraham? Cambiarle la genética. La Santa Cena cambia la genética. Por eso es que es importante que usted cene. Eso es muy importante. Cenar para que así usted pueda limpiar su genética de un pasado. Y eso nos ayuda mucho. Esa palabra Santa Cena, de lo que menciona Lucas 22, 19, dice que también tomó el pan y le dio y le repartió. Y 2 veces también menciona, haced esto en memoria de mí. Esa palabra de memoria, la palabra amnamnesis. Recuerde que los médicos utilizan esa palabra porque anamnesis significa un historial, amnamnesis significa una ficha clínica que hay de un pasado. Así también, si el enemigo tiene un derecho legal sobre un pasado, a través de la Santa Cena viene Cristo, a través del pan y el vino, y nos limpia nuestra genética. Mire qué bonito todo esto. Como dato también, el día sábado vamos a estar cenando todos aquí los de la plataforma virtual. Así que el día sábado, cuando nos conectemos a este mismo horario, tenga el pan y la copita o jugo de jarabe para poder, el de vino o de uva, pero vamos a hacer Santa Cena. Porque como ya hemos estado hablando y vamos a hablar toda esta semana sobre las 14 generaciones, vamos a darnos cuenta ya en la profundidad de esto, en que la Santa Cena nos limpia nuestra genética. Así que el día sábado, a este mismo horario, todos con el pan y todos con la copita de vino, porque vamos a cenar
y vamos a limpiar nuestra genética de un pasado. Aleluya, hermano, qué emocionante. Ya espero que llegue ese día, porque eso me limpia mi genética. Avancemos entonces. Mire qué interesante, porque comenzamos a hablar de la genética, de las 14 generaciones. Aquí tenemos en la número 12, Jacob engendra a José. José era el marido de María o Miriam. Ya aquí entramos en la genealogía de Jesucristo, según también la escritura de Mateo capítulo 1, verso 17. Mateo 1, 17, ahí nos está hablando claramente de la genética, 14 generaciones. Y vimos que 14 generaciones se componen de 16.384, pero son 3, porque desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación de Babilonia, otras 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, otras 14 generaciones. O sea, son 16.384, más 16.384 y más 16.383, porque aquí entramos en la número 12. ¿Por qué 83? Porque si nosotros vemos en la número 13, en la genealogía de Cristo, aparece la número 13 en blanco, no hay genealogía. ¿Por qué no aparece la genealogía de Cristo en la número 13 de José y María? Porque Jesús no es hijo biológico de José ni de María, fue obra del Espíritu Santo. Mire qué bonito. Entonces, por eso que el número 13 aparece en blanco. Entonces serían 14, 14 y 13, en total serían 41.000, que vamos a ver también, o sea, 41 genéticas que tenemos que cambiar, que vendrían siendo como 49.000 y tanto, que lo vamos a analizar ahora. Entonces, Jesús es siempre la número 14. La generación, o es la cuarta generación, la que nunca cambia. La cuarta generación nunca va a cambiar, pero la tercera y puede cambiar, ahí puede estar el enemigo. Entonces, el resultado de la número 13 es lo que aparece en blanco. Y mire qué interesante, que el número 13, que lo hemos estudiado también en gematría, el número 13 es un número de rebelión. El número 13 es número de rebelión, por eso que lo hemos estudiado también en gematría, como está el viernes 13, martes 13, el 13 en el número hebreo de gematría es número de rebelión. Mire qué interesante ese dato. Entonces, 14 generaciones se componen de 16.384. O sea, detrás de nosotros hay esa cifra, pero son 3 generaciones. Entonces tenemos que sumar 16.384 más segunda, 16.384 y más tercera generación, 16.383. Ya le expliqué por qué 83, porque Jesús no es hijo biológico de José ni de María. Entonces, si sumamos todo esto, nos da un total de 49.151 ancestros. ¡Wow! Bastante, ¿ah? Usted dirá que yo tenía que romperlo de mi padre y mi madre. No, son 49.151 ancestros de un pasado. Por eso que cuando Melquisedec se encuentra, el rey de Salem se encuentra Melquisedec con Abraham, ahí era Abraham todavía, no era Abraham. Estaba la promesa, pero todavía no se cumplía. Entonces, cuando le dice Dios que tiene que sacarlo de la tierra de su parentela, de la tierra de Esotérico, Ur de los Caldeos, porque Abraham venía de una genética contaminada. Entonces se cuenta con el rey Melquisedec, le da el pan y el vino, por eso que el pan y el vino limpia la genética, limpia todo lo de un pasado. Mire qué bonito todo eso. Ahora, qué importante nosotros entender todo lo que actúa en una genética, porque en la genética de los ancestros viene el Señor a limpiarnos y Él hace como una transferencia a través de la Santa Cena. Qué hermoso nuestro Señor, cómo se preocupó de lo más mínimo. Por eso que no es casualidad que en Génesis esté la Santa Cena, el pan y el vino a través de Melquisedec. Luego en el Nuevo Pacto también está a través de la palabra del Señor el pan y el vino. Nada es por casualidad, sino que todo es producto de algo. Y mire qué interesante esto. Job 8:8. Dice Job, que Job es el libro más antiguo, te ruego, pregúntale, dice, te ruego a las generaciones pasadas. Job está diciendo, pregúntale a tu antepasado. Si hay una contaminación, averigua. Valera dice, pues indaga, por favor, en las generaciones del pasado.
tenemos que averiguar si es que tenemos los padres, los abuelos, preguntar cómo fue tu papá, cómo fue tu abuelo, averigüe, porque hay cosas que quizás no manejas y quizás tu padre y tu madre puede manejar, o tu abuelo también si los tienes con vida. Porque la versión Ausejo también nos dice, pregunta pregunta a la generación pasada, versión BLS, pregúntale a nuestros abuelos. Y la otra dice, interroga sobre las generaciones pasadas. Mire qué importante todo eso, porque al nosotros entender más sobre lo que está ahí aconteciendo claramente, tenemos nosotros el entendimiento de que todo lo que está Dios haciendo ahí es por algo. Ahora, ¿cómo se transmite lo genético? Escuche esto con atención, que esto es bonito, también importante. Lo genético se transmite a través del cordón umbilical. A través del cordón umbilical se puede dar el área de lo que es toda una área de emociones y el alimento. El feto, cuando está dentro de la madre, el feto o el bebé o el embrión se empieza a alimentar por el cordón umbilical. Pero no solamente se alimenta por el cordón umbilical, sino también alimenta las emociones. Eso significa que si la madre tenía emociones alteradas, problemas emocionales, o el esposo le da un problema emocional, va a causarle al feto un problema también emocional. Hay muchas personas que no quieren los bebés y el bebé lo sabe. ¿Cómo lo sabe? Por el cordón umbilical. Por eso que no solamente se alimenta del alimento, sino las emociones negativas van a salir también al bebé, y por eso que muchas veces el bebé sale retraído, el bebé sale rebelde, porque lo alimentaron mal las emociones. Por eso que si alguien tiene su bebé o está embarazada, háblele, profetícele, dígale que le ama, dígale que es hermoso, profetícele ahí como profeta, como ministro, empieza a declarar palabras proféticas para que así ese bebé no salga contaminado. Todo lo que es humano, escuche esto, todo lo que es humano tiene cordón umbilical. Todo lo que es divino no tiene cordón umbilical. Lo digo de nuevo. Todo lo que es humano tiene cordón umbilical. Todo lo que es divino no tiene cordón umbilical. Si ese padre no quería ese bebé, al escuchar solamente, porque a veces hay emociones en que se enoja el padre o golpea a la madre, el bebé lo sabe, porque se alimenta a través del cordón umbilical. Y aquí viene algo importante. Todo lo humano se alimenta en lo físico y en las emociones por el cordón umbilical. Por eso que Jesús no tuvo cordón umbilical. Esto como que le pasó volando. No tenía cordón umbilical. Porque al ser así, toda la emoción de María o de José hubieran sido alteradas. Pero Jesús no vino con ninguna contaminación. Por eso que Jesús fue obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no necesita una conexión con María. No necesita un cordón umbilical. El Espíritu Santo lo guardó, lo protegió para cumplir su propósito. Mire qué interesante ese detalle. Avancemos. Entonces, hablemos un poco sobre las 14 generaciones, pero quiero enfocarlos también sobre el espíritu de orfandad. Este es parte de otro libro también. Ya llevamos alrededor de 203 libros de guerra espiritual. Varios están en Amazon y estos son parte de los libros. Este libro que estamos hoy dando de las 14 generaciones está en inglés, está en portugués y está en español en Amazon. Y bueno, si usted lo quiere, yo se los puedo regalar también por PDF, que son libros PDF, lo mismo que estamos mostrando acá. Ahora, mire qué interesante, hablemos cuando hay una genética contaminada de un pasado. Porque cuando un niño viene con un espíritu de orfandad, vienen muchos problemas emocionales. Ahí se tiene que cortar todo antecedente que ha venido de un pasado. Porque el enemigo siempre va a tratar de colocar ese antecedente, esa contaminación, producto de que fue alterado su ADN. Esto aplica también cuando las personas tienen problemas en su área sexual. El homosexualismo viene parte de un daño también de una genética. No es que la persona nació así. Aquí muchas veces las personas se confunden porque quizás el niño de pequeño empezó a tener rasgos como de homosexual o lesbianismo.
Pero no es que eso nació ahí, sino que eso viene sí o sí de un pasado. ¿Qué significa esto? Que una persona, que un bebé o que un niño empieza a nacer y tiene conductas homosexuales o conducta de lesbianismo, es porque ya viene con un antecedente de un pasado. ¿Qué significa? 49.151 antecedentes de un pasado. Quizá alguien practicó esto y como no estaba Cristo, esto está activo al mundo espiritual. Ese dato también importante. Todo lo que usted no corte está activo al mundo espiritual. Tenemos que cortar maldiciones. Y le he estado hablando del Antiguo y Nuevo Testamento y le voy a dar muchas bases bíblicas de que hay que cortar todas estas maldiciones porque son de un pasado. Dentro de todo eso también está el rechazo. Cuando una persona se siente rechazada, no es que ahora en el momento se sintió rechazado. Es un antecedente que viene también de alguien. Puede ser el padre, la madre, un abuelo, 14 generaciones. Y en el pasado hubo un abandono, un rechazo. Y como no se cortó eso, es el patrón cíclico que tiene. Por eso es que es importante en que tenemos que cortar cada cierto tiempo estas obras de maldiciones generacionales. Cuando no hay un padre presente, aquí viene lo que muchas veces vemos en la sociedad, en el cual las mujeres expresan una libertad y todo lo empiezan a expresar a través de la rabia, a través del matriarcado, y aquí viene también el movimiento feminista. ¿Por qué? Porque no hay un padre presente. Y muchas de estas niñas o de estas mujeres que están acá o de este movimiento liberales tienen padres, pero el padre no está presente. Porque si fuera el padre que estuviera presente, les corregiría, los guiaría, le daría a entender y no harían que ellas hagan destrozos, porque gran parte de los movimientos son violencia, se desnudan, pintan los banquitos de color rosado. Entonces, es porque algo está sucediendo en sus mentes, porque no está un padre presente. Las feministas siempre se rebelan con el hombre. Por eso que el símbolo de la feminista son Lilith. Y nosotros Lilith, ahí entramos en otro tema también que en otra oportunidad lo podemos analizar, fue una primera que se rebeló en contra también de Adán. Ese es otro tema también importante que podemos analizar. Pero, mire qué interesante, ellas tienen a Lilith como la primera mujer que se rebeló. Y ahí donde empieza todos estos que se rebelan en contra del hombre, porque se rebelan en contra del matriarcado. Ellas hacen sus tendencias, ellas hacen su forma, se rebelan contra la sociedad, se rebelan con todo mundo. Creen que el sistema es matriarcal. Dicen que el sistema las mata todos los días y eso no es así. ¿Por qué? Porque hay leyes. Hay leyes. Porque fomentan, ellas dicen que el sistema de todos los días fomenta la muerte, fomenta la violencia y el femicidio. Habla ahí, ellas hablan del derecho de la vida de la mujer y no de ser asesinada. Eso es lo que dicen ellas. Que no, ellos permiten que ya no maten más a mujeres, que no maten más a personas. Y la pregunta es, ¿cuál es el grupo social que hace abortos en todo el mundo? Las mujeres de estos grupos feministas. Porque ellas dicen que como pasó esto también en Estados Unidos, que cayó un 40% la tasa de crímenes después que legalizaron el aborto, porque ellos están a favor del aborto. Entonces, mire que contradictorio, porque ellas dicen que no hay que matar más a mujeres, por eso es el derecho de la mujer. Y esto tiene que ver mucho con lo que hoy estoy hablando de las 14 generaciones, pero estoy colocando bases. Entonces ellos rechazan todo movimiento que sea en contra de la mujer. Rechazan en que no maten más a mujeres, no haya más femicidio. Pero resulta que son ellas las que causan mayor causales de muerte por aborto. Porque ellas dicen que el embrión que está dentro de la madre no es vida. Mire qué interesante todo eso. Parece que se olvidaron de estudiar biología. ¿Qué dice la biología? Parece que como que la biología no entienden la rama de la biología. Entonces, ellas provocan a estos tipos de aborto. Pero ¿qué dice la escritura también? Proverbios 6:17, versión LBLA.
ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. Entonces no debería de suceder esto. Ahora, las feministas odian el patriarcado, el capitalismo y todo lo que es religioso. Esto es lo que odian este movimiento feminista. Patriarcado, odian el capitalismo y todo lo que se trate con religión. Las feministas odian a todo hombre religioso. A todo hombre religioso. Si usted ve ahí en la pantalla, ese personaje se llama Francois Poullain de la Barre. Era un sacerdote católico y él fue el primero que hace la revolución feminista. La revolución feminista nace con Francois Poullain de la Barre. ¿Y quién era él? Un sacerdote católico. El padre del feminismo fue un sacerdote católico y esto es historia. Francisco Poullain de la Barre, en el año 1670 se escribió la obra fundacional del feminismo llamado Igualdad de Sexo. O sea, el precursor del feminismo es un religioso. Pero ella, como parece que se olvidan de estudiar, no estudian historia, el creador, el que da inicio a todo esto, fue un religioso, Francois o Francisco Poullain de la Barre. Mire qué interesante estos datos. Ahora, ¿quién fue la primera mujer feminista de la historia? Ahí tenemos también que nace María Gaussen Olympic de Gouges, revolucionaria, filósofa que defendía los derechos de la mujer, autora de la Declaración también de los Derechos de la Ciudadanía. Todas estas personas comienzan después de que de este personaje Francisco comienza a ser un católico, un sacerdote católico, hace este primer movimiento, luego le siguen otras mujeres también, como también en 1651, Sor Juana Inés. Cuando digo Sor es porque eran monjas, eran católicas. Esto está en 1651 en México. También en el siglo XVII tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, que está hablando también el mismo del 1651. Y tenemos también a Julián de Norvin, 1416, que llevaba una vida religiosa, era feminista. Santa Hildegard de Vilger, en el año 1179, también llevaba una vida religiosa. Olympe de Gros, Mary Golton, no sé cuánto, ya empecé a hablar aquí en lengua, aleluya, en el nombre de Jesús. Mary nomás. Y luego Margaret Buller, luego Nicia Floresta, Virginia Volte. Todas estas personas tenían también un área de religiosidad o religiosas. Otras eran sacerdotas o sor o monjas y que participaban de estos grupos religiosos también. Entonces se fija como la cara opuesta de la movimiento feminista, en que ellas odian a todo religioso cuando el feminista fue creado por gente religiosa. Parece que hay que estudiar más. Estos datos son importantes y aquí en esta clase que va a quedar grabado usted va a tener base también para reforzar cuando le hablen de estos movimientos y esta gente le diga, no, si odiamos a los religiosos, odiamos a todo eso, pero no se dan cuenta que si pudieran estudiar un poquitito más, se darían cuenta en que todo comienza ahí con un sacerdote católico. ¿Por qué pasa esto? Porque se van repitiendo de generación tras generación. Cuando no hay un padre presente, empiezan estos movimientos y la gente no se controla, no se sujeta a un padre, una madre, sino hacen lo que quieran. Ahí está el movimiento feminista, porque no hay un padre presente. ¿Qué pasó también con Agar e Ismael? Y aquí coloque mucha atención en esta enseñanza de Sarai, la mujer que fue de Abraham, que no le daba hijo, y ella tenía una sierva llamada egipcia, que era llamada Agar. Agar la egipcia. Entonces, Génesis capítulo 16, verso 2, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. No se hizo problema.
Y Sarai, esto es porque se anticipó, porque esto fue lo que le dijo Sarai. Pero Abraham tenía que haber esperado la promesa. Abraham tenía que haber esperado la promesa que Dios le iba a dar. Y esto sucede porque Abraham se adelantó y le hizo caso a su mujer. Entonces Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y a cabo de 10 años que había habitado en Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Entonces en Génesis 16, verso 16, era Abraham de edad de 80 años, de 86 años, imagínense, 86 años, cuando Agar le dio a luz a Ismael. Aquí fue algo que Dios no estaba presente. ¿Por qué no estaba presente? Porque resulta que aquí Abraham se junta con la mujer egipcia. De la mujer egipcia nace Ismael. Y los descendientes de los ismaelitas son los árabes. Ismael es descendiente de los que nacen los árabes, hasta el día de hoy que le hacen la guerra a Israel en la Palestina. Mire qué interesante todo eso. ¿Por qué? Porque se fue repitiendo un patrón de la egipcia, nace el hijo, también contaminado, porque la mujer era egipcia con sus dioses, con sus creencias. Luego nace Ismael, y Ismael, de ahí nacen los árabes en la Palestina. Ahora, todo eso se provocan transferencias de espíritu. Las transferencias de Saúl, de Ismael, de Caín, de Balaán, de Coré, de Saúl, de Jezabel, todas son transferencias de espíritu. Por eso es que es importante que nosotros tenemos que cortar todo un patrón cíclico de un pasado, cortar todos los antecedentes en el nombre de Cristo Jesús. El espíritu de orfandad. Aquí atentos a esto, porque entramos un poco más fuerte en esta enseñanza. Estamos hablando sobre las 14 generaciones de lo que viene de un pasado. Pero como provienen situaciones de un pasado, es importante también entender que todos estos acontecimientos de un pasado, el enemigo hace en que vengan contaminaciones. Ya vimos que Ismael comienza con una orfandad porque no estuvo presente Abraham. Y ahí comienza otro problema de un espíritu de orfandad, en que de ahí comienza los árabes a nacer. Los árabes son descendientes de la tribu de Ismael. Mire qué interesante todo eso. ¿Por qué? Porque no se cortó un patrón cíclico. No se cortó algo, y como van de generación tras generación, por eso es que gloria a Dios que aparece Cristo para romper 14 generaciones de maldiciones, que son 49.151 ancestros. Porque se va repitiendo. Mahoma, el fundador del Islam, fue criado por su tío. Y mire qué interesante, cuando no hay un padre, una madre presente, principalmente el sacerdote, cuando no es sacerdote, cuando no está representado, se producen muchos problemas en áreas emocionales, porque se necesitan ambas partes. Ahora muchas mujeres dirán, bueno, yo crié a mi hijo sola, fui padre y madre. Eso es hasta como una cierta verdad. ¿Por qué? Porque la madre nunca va a cumplir la función de un padre, y el padre nunca va a cumplir la función de una madre. Entonces, eso se dice más o menos para uno entender o superar los obstáculos que gloria a Dios por las fuerzas que tienen esas mujeres que salieron con sus hijos adelante, pero igual falta, si esa madre hizo falta, ese varón, ese hombre, también puede producir un problema emocional en los hijos. Tenemos a Vladimir Putin, gran líder, pero también con muchos problemas. Fue huérfano, declaró la guerra a Ucrania, internado en un orfanato. Mire lo que estamos hoy colocando en antecedente. Estamos colocando todas las personas que no han tenido realmente un padre presente. Y ahí por eso es que su área emocional, y lo vemos todos estos hombres que como se ven inalcanzables, pero detrás de ellos hay una historia de dolor. Y producto de ese dolor, sus comportamientos son diferentes. Hugo Chávez, a una corta edad, sus padres le confiaron su crianza a su abuela paterna, Rosa Inés Chávez. Y todos sabemos
lo que sucedió con este hombre, el cual, hermano, una potencia, el cual la verdad que hizo también mucho daño en su país, en la sociedad, también producto de lo que él quería hacer. Es más, este hombre maldijo a Israel y todos conocemos esa historia, y también de que murió él, porque se enfrentó al Dios de dioses, al Señor de señores. Pero bueno, mire todo esto lo que causa también cuando no hay un padre presente. ¿Por quién fue criado? Por su abuela. Pero no estuvo el padre, no estuvo la madre. Entonces, cuando no hay un padre presente, causa mucho daño emocional. Tenemos también al gran dictador Benito Mussolini, fascista. Un hombre que hicieron muchos daños a la sociedad, un hombre en que comienza con tantos caos, tantas situaciones, el cual empiezan a colocar un problema tan grave emocional en su vida, producto de todo lo que ellos tenían. Porque todos ellos, gran parte, eran torturadores. Estas personas, su único fin, aparte de ser fascista, racista, estas personas hacían mucho daño a la sociedad, y el cual lo único que querían era hacer una ideología de su genética, de sus creencias, un control sobre la sociedad, y la presión que todos ellos hacen a través de todo lo que comienzan a hacer, y bueno, el caos en que ellos fue tremendo. Un fascista era un niño conflictivo que constantemente se metía en problemas. Fue expulsado también de un internado donde estudiaba, producto de todo lo que, de esa violencia. ¿Por qué? Porque no estaba ahí el padre, no estaba la madre, y como no está el padre y no estaba también la madre, ahí se producen todos estos movimientos, que también era un antisemita, que quiere decir que odiaban a todos los judíos. Benito Mussolini, conocido como este hombre político, militar, dictador italiano, líder de un partido nacional fascista, y a la vez también un gran dictador, pero antisemita, igual como su amigo, el que está al lado, que vamos a hablar también de él, Hitler. Hitler también vivió problemas de abandono. Hitler era víctima de los abusos de su padre y escapó de su casa a temprana edad, producto de todo lo que sucedió, que su padre lo golpeaba a él y su madre se tiraba para cubrirlo, para que no lo golpearan. Y todo esto radica en odio, en rencor hacia el hombre, hacia el padre, y empieza a generar un montón de cantidad de espíritus, producto de que en su vida no está Cristo. Ahora, si hay alguien que no tiene a Cristo, ahí se producen muchos problemas. Ahora, si usted tiene a Cristo y no tuvo el Padre y no tuvo la Madre, Dios puede llenar esos vacíos. Cristo Jesús, el Espíritu Santo, puede llenar esos vacíos de su corazón, que luego, que ya vamos a terminar esta clase, vamos a ministrar. Otro líder también llamado Stalin. Imagínense que Hitler llegó a matar a más de 6.000 personas en todos los campos nazis. Más de 6.000 personas. Interesante todo eso. Anteriormente entonces teníamos a Hitler, pero mire qué interesante, porque Hitler junto con Mussolini eran dos personas que lamentablemente estos dictadores antisemitas llevaron mucho caos dentro de todo lo que ellos podían vivir. Yo estuve estudiando, me gusta estudiar mucho hasta la vida de estos personajes. Estudié sobre Mussolini, Stalin, Hitler, la vida, los libros, la historia. Me devoré muchos libros y me llamó algo interesante en todo esto, porque Hitler
y Mussolini tuvieron casi las mismas condiciones, por decir, de muerte, y aparentemente los caos también como fueron muy juntos, como muy idénticos. Mussolini muere el 28 de abril de 1945. Interesantemente que Hitler muere también el 30 de abril de 1945. Mussolini, cuando muere el 28 de abril de 1945, muere a las 4 de la tarde. Y Hitler, que muere el 30 de abril de 1945, muere a la edad de las 3:30 de la tarde. Interesante todo eso. Y ambos mueren junto con sus mujeres. Mussolini muere junto a su amante, que era Clara Petacci, y Hitler muere con su esposa, porque se casó con ella en el búnker, con Eva Braun. Miren las coincidencias, todo eso. Esto como para poder usted también tener más antecedente lo que sucede también a veces dentro de las personas. Y Hitler, por su estado emocional, llegó a matar a más de 6 millones de muertes. Pero también tenemos a Stalin, un violento, un hombre que la verdad es el peor de la historia de los atentados contra la humanidad. Stalin, líder violento de la Unión Soviética comunista, fue violado también, fue golpeado, abandonado por su padre. Mire, todos los personajes que he estado hablando, todos tenían problemas emocionales porque no estuvo el padre presente. Y este llegó a ser, Stalin fue el mayor genocida en la historia, donde más de 20 millones de muertes estuvieron en su gobierno. Si Hitler llegó a ser 6 millones de personas, 6 millones de muertos en todo lo que es el holocausto, imagínense la cantidad que mató a Stalin, más de 20 millones en su gobierno. Fue uno de los mayores criminales de la humanidad. Pero el punto es de que cuando hay un problema genético, no hay un padre, se transmite hacia los hijos. Pero luego viene con violencia, con problemas emocionales, con problemas de caos y muchas situaciones muy conflictivas. El Fidel Castro, a los 6 años, Castro junto con sus hermanos mayores, y Ramón y Angélica, fueron enviados también a vivir con su maestro en Santiago de Cuba. Tampoco estuvo el padre presente, tampoco estuvo la madre. Saddam Hussein fue huérfano, fue abusado y fue una persona que no tenía un padre. Y todos vemos la historia de todos estos personajes, todo el daño que pueden hacer a la sociedad. Por eso que es importante en que si no estuvo el padre presente, permite que el Padre Cristo o el Padre y Cristo y el Espíritu Santo puedan llenar esos vacíos. Permite que el Señor llene esos vacíos del corazón. Porque todo lo que no se llene, el enemigo lo va a llenar. Escuche esto que es importante. Y aquí hasta esta enseñanza vamos a estar hoy. Queda bastante. Mire, quede todo eso. Todo eso queda todavía. Hay mucho tema todavía y estamos recién comenzando. Pero bueno, lo importante es de que hoy, al hablar sobre el espíritu de orfandad, eso nos da mucho antecedente en que nosotros tenemos que cortar antecedentes de un pasado, de situaciones, de daños, de áreas emocionales, de áreas que quizás el enemigo ha tratado de tomar un derecho legal, porque lo que hace el enemigo siempre es tratar de entrar para contaminar su vida, para dañarle, para que así de esa manera no puedas crecer, no puedas avanzar. Por eso es que es importante en que entregue las cargas al Señor. Y vuelvo a lo que decía en la clase de ayer, todo lo que no se entregue, el enemigo tiene ese derecho legal de entrar. Todo lo que el enemigo esté haciendo es porque hay un derecho legal, significa que hay un asidero, hay una puerta abierta, hay una grieta que no se cerró, puede ser emocional, abusos, tocaciones, violaciones, gente que te ha dañado con palabras y que quizás antes tú de nacer el padre no te quería.
Es como también cuando el padre quiere que nazca la niña o una mujercita y nace el varón. Y el padre toma una represalia en contra de lo que nació porque él quería que naciera una mujercita y nació el varón y empiezan las represalias sobre ese bebé que no tiene culpa. Y ahí le hacen un daño, un problema emocional. Escuchaba un caso también de un ministro que decía que él quería, no era creyente, pero él decía, después se convierte a Cristo. Y él cuenta su testimonio y dice, yo quería, mi padre cuando yo nací, él quería que fuera una mujercita, una niñita, pero nació él. Y él decía, cuando nazca mi hijita, le decía a su esposa, cuando nazca mi hijita, yo le voy a colocar María, en honor a la Virgen María, porque era católico, era muy idólatra, y él decía, le voy a colocar María para llevar el nombre de la Virgen María. Pero nace el varón, y cuando nace el varón, como no pudo colocarle María, le puso Mario, y también lo marcó. Mire qué interesante, porque un nombre cambia también una genética de una persona, por las emociones, por las áreas emocionales, por las alteraciones. Entonces es importante en que nosotros nos podamos sanar de todo antecedente de un pasado. Pero eso lo puede hacer Cristo a través de la palabra y a través de todo de lo que hoy estamos dando a conocer en esta enseñanza. Este es el tema del segundo día que hemos estado y vamos a estar durante todos estos días hablando sobre esto para sanarnos, para restaurarnos, y dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos sane. Solo hay que dejar que el Señor venga y nos sane, nos restaure, porque es lo único que nosotros podemos recibir: restauración, conocimiento, y a través de la palabra nosotros podemos crecer y podemos avanzar. Cuán importante entonces de todo lo que hoy hemos dado a conocer en que hay que sanarse. Sanarse de acontecimientos de un pasado, sanarse de herida, y solo dejemos que el Señor venga en este día y nos sane, para así, de esa manera, podamos ser sanos en el nombre de Jesús.